Bien, pues 3, 2, 1. Hola, no financieros. Los dineros 25.26. Y hoy sí, hoy creo que cierro esta tetralogía que empezó en el 22.26, donde dije que los ricos no ahorran. En el 23 vimos que somos pobres. En el 24, que es el anterior, vimos las 3 formas de hacerse rico en bolsa. Y hoy, pues encajamos esas 3 formas en los grandes nombres, grandes gestores conocidos como Druckenmiller, como Simons, como Buffett, como Dalio, como Ken Griffin o incluso el Patrio, por ejemplo, Paramés, ¿no? Quizás de estos hay más, hay muchos más y seguro que hay algún desconocido que se me escapa y esas cosas, hay un montón, pero más o menos todos encajan en el mismo modelo. La semana pasada veíamos esos 3 modelos de hacerse rico en bolsa, que es con un YOLO, es decir, jugándotra, bien siendo un lobo del Wall Street, es decir, siendo un comercial agresivo para vender productos de bolsa, igual que puedes vender pastillas de lavado. Y 3 era con la canción del verano, es decir, haciéndolo bien en bolsa y a partir de ahí captando dinero o montando un fondo y pues cobrando tus comisiones y pues a partir de ahí cuanta más pasta captas, más dinero ganas, ¿no? Te diría que todos se enmarcan en este modelo. Quizás la excepción, y la veremos al final, es Warren Buffett. Quizás un poco más el rara avis, aunque también tiene sus detalles. Buffett da para hablar porque tiene cosas que no son las habituales, ¿no? No son tampoco lo que nos han vendido de ese modelo de inversor, ¿no? Que empezó con su dinerito y ha ido creciendo, ¿no? Así que lo que te digo siempre, ¿no? O sea, aquí, si tú crees que con tus 10.000 o 20.000 o 30.000, con tu capital que tengas ahí para invertir, pues que te vas a forrar en bolsa, pues y haciendo las cosas bien, o sea, que decir, no haciendo un YOLO, porque te puedes forrar, ¿eh? Tú puedes coger esos 10.000 euros, los metes ahora, por ejemplo, en una acción de psicodélicos o del cannabis, y si dentro de 5, 6, 7, 8 años pues eso ha multiplicado por 1.000, lo cual podría pasar, pues te habrás forrado. Pero ya sabemos que el cementerio está lleno de cadáveres. Pero si tú quieres pensar eso y quieres seguir en ese mundo de ilusión, perfecto, pero este no es tu canal. Este no es tu canal, yo no soy tu influencer, no pasa nada, hasta aquí hemos llegado. Pero si quieres escuchar cosas distintas y subir tu nivel financiero, pues hasta donde yo pueda llevarte, pues suscríbete a este canal o suscríbete a la newsletter, porque todas las semanas voy contando cositas, sobre todo desde este punto de vista distinto, ¿no? En plan, que es el modelo no financieros. Pero bueno, vamos a ir viendo varios de estos nombres así, sucintamente, su trayectoria y cómo han llegado a hacerse millonarios o billionaires. Bien, pues se me va el micro. Vamos con el primero, ¿no? Que era el que dio pie a un comentario, que es el que me dio pie a hacer estos 2 episodios, que es Stanley Druckenmiller, The Drug. Es un claro ejemplo, sí. Él estuvo involucrado en la operación contra la libra que ganaron Billions, pero él trabajaba para Soros. Soros fue el artífice y él estaba ahí dentro en el equipo. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? O sea, eso le dio fama, él era bueno, le hacía las cosas bien, Soros confiaba, ¿no? Y creció y tal, pero pues estaba metido, o sea, era bueno y estaba dentro, y también tienes que estar a veces, está dentro del equipo, está dentro de Soros en algo que te da, haber estado ahí, pues te va a dar una fama y un nombre buenísimo, y luego si encima eres capaz, como ha sido Druckenmiller, de promediar, creo que un 30% de rendimiento anual de promedio. Ha tenido épocas malas y bajas, pero en promedio tiene una rentabilidad del 30% anual, pues el dinero te va a caer a expuertas. O sea, te va a caer a expuertas más tu propio dinero, pero es que vas a acabar gestionando muchísimo dinero. Él tenía el Duquesne Capital y luego pues ahora creo que simplemente tiene su propia gestora particular para él solo y ya está. Pero también hay una componente de suerte, ¿no? Druckenmiller podría haber sido un tío que ahora a lo mejor fuese, con todo el respeto, youtuber, ¿no? Muy bueno, pero tienes que estar también en el lugar adecuado, en el momento adecuado, echarle agallas, como él dice, ser un pig, pero que vuelvo a lo mismo, con un patrimonio de 10, 20, 30, 40, 50 o 100.000 o incluso 1.000.000 de euros, él solo no habría hecho nada. No habría hecho nada. Tocó una canción del verano y ha seguido tocando canciones del verano hasta ahora. Es un crack y a mí
sus entrevistas siempre son muy interesantes porque sutilmente siempre te está contando cosas donde hay chicha, donde hay miga. Vamos con otro mítico hecho a sí mismo, que es el que se le apoda como el hombre que hackeó, ¿no? O que descifró el mercado. Se llama Jim Simons, que ya está fallecido y tuvo el fondo de más éxito que ha existido. Creo que se llamaba ahora el Medallion Fund. Es que me confundo con los dos que montó. Era un matemático que tras pues, estar estudiando creo que álgebra y geometría, pues se dio cuenta que esos patrones los podía aplicar a los mercados y bueno, pues a partir de ahí los empezó a aplicar, le empezó a ir bien y acabó montando eso, un fondo de mucho éxito con unos promedios realmente bestias. En esta historia ya hay una lección en el que tiene dos fondos. Está el fondo de los empleados, que es el que no tenía comisiones de gestión, no tenía prácticamente costes, y ese es el que rindió de la leche. Mientras que el fondo comercial, pues como ya tenía comisiones, burocracia y tal, ese ya tuvo un rendimiento un poquito más normal. Hay muchas más anécdotas, como que por ejemplo llegaron a captar tantísima pasta que tenían que estudiar cómo ellos mismos al ir al mercado se afectaban a sí mismos, ¿no? Pero es otro caso en el que era un profesor de universidad y simplemente lo empezó a hacer bien y eso pues le llevó a montar un fondo y como lo hacía bien, a captar dinero. Y pues cuanto más pasta captas, aunque tu porcentaje de comisión más en la comisión a éxito, pues cada vez va más, ¿no? Y ahí es donde está. O sea, se ha hecho. O sea, ¿te hace rico en bolsa? Sí, pero sobre todo también porque cada vez mueves más volumen y mueves más pasta, ¿no? Y eso tiene también, no es tan sencillo, porque es que en este caso lo explican muy bien, en el que tuvieron que analizar cómo ellos estaban impactando al mercado porque se podían estar autoimpactando negativamente a sí mismos, ¿no? Hay que ser muy buenos. Y Jim Simons es otro caso en el que siguió tocando, ¿no? Siguió sacando éxitos de verano año tras año. Vamos con... Aquí, pues meto varios, ¿no? Por ejemplo, parecido, Ken Griffin, el CEO el fundador de Citadel, el mayor hedge fund del mundo. Esta otra historia también interesante. Empieza en la habitación de la universidad, creo que con un poco de dinero pues se instala una antena para tener datos y pues coge dinero de familiares, que no sé, son de aquella época 20, 30 mil dólares, que a lo mejor ahora es como si consiguieses 100, ciento y pico mil dólares, pero bueno, hace así un poquito de recaudo y lo empieza a hacer bien. Y como le va bien y hace las cosas bien, pues empieza la bola. Y acaba montando el hedge fund y luego de ese hedge fund, pues de hecho ahora, para que te das una idea, el hedge fund, una de sus líneas de negocio más importantes es el arbitraje de mercados, es el brokeraje. O sea, no invierte, no especula, sino simplemente tú quieres vender, tú quieres comprar, yo os pongo de acuerdo, me llevo una comisión, ahí no hay riesgo y a funcionar, ¿no? Ken Griffin, también un tío súper interesante de escuchar y de sus opiniones, ¿no? En general, ¿no? Incluso de los propios negocios. Pero es otro caso de canción del verano, de que se ha hecho millonario, también es un tío muy listo, ha sabido montar un negocio, venderlo, etcétera. O sea, hay una parte más comercial que de mercados puros y duros. Y lo mismo, a lo mejor él solo con su propio dinero no hubiese llegado a donde ha llegado. También hay que tener esa parte de visión y comercial. Podríamos decir algo parecido de Ray Dalio. Ray Dalio se llegó a arruinar, pero es un tío que pues, se arruinó, luego vuelve a montar un fondo, tiene éxito, tiene nombre, el libro que ha sacado, los vídeos, y eso te atrae pues más pasta, ¿no? Y ahí también podemos meter a el típico John Paulson y tal. Algunos sí que creo que John Paulson hizo un par de apuestas muy fuertes, le salieron muy bien y pues es que te da pie, o sea, la gente cuando lo haces bien pues quiere que les lleves el dinero. Podríamos hablar de Michael Burry pero tenía un fondo, o sea, Michael Burry trabajaba en un fondo y por lo tanto pues gestionaba una gran cantidad de pasta y eso también le daba acceso a hacer unas posiciones cortas que cualquier otro no podría haber hecho, ¿no? Y claro, pues eso cuando rinde, pues tienes, claro, tú esa posición sobre 1 millón de euros, pues bueno, le has sacado un pico, pero si tenías un fondo de 400 o 500 millones, pues el pico es de pato y la comisión de éxito es más bestia todavía. Sin embargo, luego Barry acabó cerrando el fondo para ir al final a su bola, ¿no? Y no tener que depender de nadie. También tenemos el caso de Ackman. Pues sí, son todos muy parecidos. Es gente que también han sabido, repito,
a un lado, siendo que sean buenos, es ser comerciales de sí mismos, marketing, contactos, moverse, captar pasta. Hay una parte ahí que eso responde más a emprendimiento puro y duro que casi a mercados, aunque tengas hecho pues tu reputación o tu famita que te hayas ganado, ¿no? A nivel más local, el mítico gestor que es Paramés. La historia es, pues lo descubre, ¿no? La familia Entre Canales que tenía en Bestinver y dicen, oye, pues este tío parece que es bueno, pues vamos a darle a él la oportunidad de llevar la gestora, ¿no? Y bueno, pues de ahí, digamos, el resto es historia, ¿no? Lo va haciendo bien y va captando dinero, ¿no? De hecho, en una entrevista, hace ya tiempo que le escuché, decía pues que cuando Bestinver tenía 5 o 6 mil millones, explicaba que hay fondos pequeños de 100 millones que lo van a hacer mejor que ellos. ¿Por qué? Porque es más fácil mover 100 millones que 5.000, ¿no? También hay unos problemas asociados a manejar mucha pasta. Pero vuelvo a mismo. La comisión de 5.000, aunque sea la misma porcentaje, no es lo mismo que la comisión de 100. Es decir, la canción del verano. Hemos hablado de casos que han seguido sacando canciones del verano y han demostrado ser buenos, pero eso también lo que les ha hecho es pues mantener un nivel de fondos y de captación importante. No voy a dar nombres, pero hay algún que otro gestor patrio que me viene a la cabeza que se ve que hace años lo hizo bien y yo lo veía, hace poco ha vuelto a tener un buen momento y ya todo el mundo, hombre, este tal, es que este es muy bueno tal, pero a lo mejor lleva 10 o 15 años que sus fondos no daban un palo al agua, ¿no? Pero vivían de la canción del verano, vivían de esas rentas, de esa historia pasada, de ese aura que tuvieron, es que estos lo hicieron bien, ¿no? Bueno, más pasta, más dinero. Punto. No tiene mucho más. Incluso los indexados, los fondos indexados, aunque no tenga que ver, pues ese es el negocio. Y cuanto más trillions mueven, la comisión es muy bajita, pero la comisión esa bajita de los trillions que mueven es una auténtica barbaridad. Y básicamente porque, o sea, tú puedes tener suerte una vez, un YOLO una vez, que te salga muy bien, pero tendrías que enganchar varias para multiplicar muchísimo tu patrimonio y hacerte billionaire. O sea, es francamente complicado. De hecho, es como decía el caso de Griffin, ¿no? Que conforme más pastas hacen, se van volviendo, ya no son, o sea, se vuelven volviendo mucho más seguros, ¿no? Mucho más, se mueven a modelos de negocio pues no tan inversores o especuladores, sino más comisionistas, ¿no? Donde asumas mucho menos riesgo. Pero vamos a ver al que es un poquito distinto, es un poco rara avis y también es el que más fama tiene y al que más gente motiva, pero también tiene sus asteriscos, como es Warren Buffett. Y es que fíjate, de todos los que hemos hablado, y hay uno, o sea, la estadística es muy mala. O sea, volviendo al episodio anterior de cómo hacerte rico en bolsa, de los que conocemos que podríamos decir que son ricos en bolsa, que se haya hecho puramente por sus inversiones y hay que meter asteriscos es Warren Buffett y hay que meter unos asteriscos grandes. Sí que es verdad que se empezó desde muy pequeño, que si los caramelos, que si Coca-Cola y tal, también cambió su modelo de inversión. Él invertía en colillas, como dicen, en pequeñas compañías para rascarles un poco hasta que aparece Charlie Munger y le cambia un poco la mentalidad a comprar lo que ya está muy manido, que se llama negocios de calidad, ¿no? Pero sí, pero también qué asteriscos, ¿no? Digamos que es el único que más se enmarca dentro de él solo lo ha conseguido con su propio dinero, pero tampoco es así, porque por ejemplo hay una operación que a mí me gusta siempre y que explica muy bien también el acceso a información, que es la operación de Mrs. B. Mrs. B tenía una cadena de muebles en Estados Unidos, la típica, pues a lo mejor, no sé, me lo invento, 50 tiendas en Estados Unidos, que era un buen negocio, la mujer ya era mayor, era inmigrante de rusos, ucranianos, una cosa así, y bueno, pues Warren Buffett, ella no tenía, digamos, herederos, y Warren Buffett la convence para que le venda la compañía. Yo no digo que la engañase, no digo malas prácticas, pero que evidentemente se la vendió a un mejor precio del que valía, no hay ninguna duda. O sea, Warren Buffett supo ver todo el upside y aprovecharlo. Eso tú, que estás igual que yo, sentado en tu casa, en tu despacho, en tu oficina, en tu habitación o en el coche, donde sea, pues quizás puedas conseguir un acuerdo así con un negocio de tu barrio.
puedas conseguir que se van a jubilar y venga, yo me lo quedo porque esto tiene subida, tiene potencial. Pero entiende, no te vas a hacer rico, ¿no? Ese tipo de acuerdos tiene bastantes Warren Buffett. También tiene que hay un momento en el que a él le llaman cuando hay problemas, como es el caso que hubo en Solomon, que, bueno, que se empieza a tener también acceso a ciertas ofertas, gangas, pues que te van a dar mucha pasta. Más luego el mítico caso de Berkshire Hathaway, que es una empresa textil que la acaba reconvirtiendo en una empresa de seguros, con una idea muy brillante, ¿no? Utilizar las primas de seguros para también financiar inversiones, ¿no? Como un modelo seguro. Y ahí, sí, dentro de todo, dentro de estos asteriscos, Warren Buffett sería el único caso de que él con su propio dinero, y aún así en Berkshire Hathaway te entra dinero, etcétera, ¿no? O sea, es decir, es que también va de la mano. O sea, si tú lo haces bien, salvo que estés en España, que la regulación es muy complicada, pero si tú lo haces bien como gestor y como inversor, o sea, como gestor inversor, pues es difícil que no te caiga, que no te venga dinero. Y ya si encima sabes explotarlo comercialmente, pues es difícil que no te caiga dinero, ¿no? Y no captes dinero. Aún así necesitas contactos para llegar al siguiente nivel de dinero. He conocido gente que ha llegado a los 8, 9, 10 millones, 12 de gestión, pero el siguiente salto, ¿no? En el que ya te vas a 30, 40, 50, 100, es una barrera en la que también hace falta tener contactos. Hace falta algo más que simplemente hacerlo bien, porque la realidad es que nadie lo va a hacer tan bien que sea una locura, ¿no? Es bastante difícil. Pero bueno, sí, Warren Buffett es el único que podría responder a lo que nos vende la industria y a lo que mucha gente tiene, y yo en algún momento también has tenido en tu mente de voy a hacerme rico con mis ahorros, ¿no? Acertando en las inversiones. Warren Buffett es el único, y ya digo, con unos asteriscos importantes. Y para cerrar, que quede claro, no estoy menospreciando ni infravalorando a nadie de estos que he mencionado, ni en algún otro que se me haya pasado o que esté por ahí. Esta gente que he dicho son muy buenos y se pueden aprender muchísimas cosas de lo que ellos cuentan y de su experiencia y de sus historias, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. La idea es saber dónde jugamos, saber dónde estamos, saber lo que somos. Que sí, que somos pobres desde este punto de vista, que es difícil que nos hagamos ricos en bolsa con nuestro patrimonio y bueno, pues saber dónde estamos y a partir de ahí ver y entender qué podemos hacer y hacia dónde podemos ir. Con esto cierro esta tetralogía y nada, suscríbete al canal y suscríbete a la newsletter, o a la newsletter sí, al canal, haz lo que te dé la gana. O acuérdate que estoy por aquí y todas las semanas en este episodio de Los Dineros vengo a contarte cositas de mercados. Pasa un gran día y nos vemos en el próximo vídeo.